Bien, entonces vamos a terminar ya este snippet y vamos a poner la última conclusión. Dice: el identificador moneda se encontró en el scoop que encierra. Aquí digo en el scoop, en el alcance que cierra, que engloba, por decirlo de alguna manera, porque vamos a ver más adelante, cuando veamos Python un poco más avanzado, vamos a ver que el scoop que encierra, aquí en Python, tiene otro matiz. Pero podríamos decir que acá, en este momento del curso, que todavía no sabemos lo que es el enclosing scope en Python, pues vamos a decir aquí, vamos a llamarlo aquí el global scope, el scoop que encierra. Pero más adelante vamos a ver que el scoop que encierra se refiere a otra cosa. Pero como no somos todavía expertos, vamos a dejarlo así, el scoop que encierra. Entonces aquí el scoop que encierra al scoop de mi función, el scoop de mi función está siendo encerrado o está siendo englobado por el scoop global. Si tú recuerdas nuestro otro diagrama que hicimos aquí, pues el global scope en este snippet era el que englobaba a todos los demás. Entonces aquí el identificador moneda se encontró en el scope que encierra a mi función. ¿Cuál es ese scope que encierra? Pues es el global scope, en este caso nomás, Por lo tanto, accede al identificador moneda del global scope y por eso imprime mxn, que vale por acá esto, y acá mxn. Entonces acá marco esto y me lo pongo justo por acá. Entonces ya en este punto, pues fíjate ya como hemos visto ya el otro caso. Ya acá a estas alturas, con estos snippets que hemos visto de manera general, espero ya te haya quedado claro lo que es el shadowing a una variable global. Básicamente, el shadowing a una variable global se da cuando tenemos un identificador local, en este caso ya sea un parámetro o una sentencia de manera general, cuando un identificador local se llama igual que el identificador global. Pero como te digo, más adelante vamos a ver esto más a detalle. De momento ya esto te va a dar una noción de por qué es peligroso usar variables locales. Aquí es otro ejemplo de peligros de usar variables globales. Fíjate acá, si nos regresamos, ya tenemos 4 ejemplos que vimos en este diagrama. Si nos regresamos a este caso, al penúltimo que hicimos, a este dice, si hay shadowing a una variable global, las modificaciones ya no serán al identificador global. Vamos a ver si es en este. Déjame ver. Sí, es en este. Fíjate aquí. ¿Qué pasaría si aquí moneda? Pues esperamos que sea un integer. Y por defecto pues le ponemos 2. Pero imagínate que esperamos que moneda sea una lista. Más adelante vamos a ver eso. Pero una lista es un tipo de dato mutable aquí en Python. Entonces si este parámetro, si un parámetro es mutable y lo modificamos en una función, esto no tiene nada que ver ya con el shadowing. Si un parámetro que es mutable lo modificamos dentro de la función, pues en este caso vamos a tener un ejemplo, vamos a tener un caso de efecto secundario. Ya vimos lo que son los efectos secundarios, pero otra forma de conseguir un efecto secundario, lo cual es nocivo, es cuando modificamos un parámetro
de una función y ese parámetro es mutable. Pero ahorita no te quiero confundir, más adelante lo vamos a ver. De momento, pues, damos por terminado este diagrama, lo guardamos, limpiamos lienzo y confirmamos. Entonces ya en este punto, pues, lo dejamos aquí ya en este momento. Vamos a poner aquí dólares. Ya estamos viendo qué es el shadowing de variables globales y por qué es un peligro que tengamos variables globales. Entonces vamos a hacer otro script, ya nomás para terminar. Vamos a ver otra cosa, otro script. Entonces vamos a terminar las notas de este, complementarias a este diagrama. Dice, con unas pocas excepciones, entonces es una mejor forma de usar variables locales y evitar a toda costa las variables globales. Por ejemplo, pues ya vimos que si usamos variables globales, nos podemos correr el peligro de tener un efecto secundario, de hacer shadowing, etc. Sin embargo, más adelante en el curso veremos quizás algunos ejemplos de cuándo sí es útil usar variables globales para simplificar algo de código. Es decir, las variables locales generalmente son malas, muy malas, pero también a veces tienen sus casos de uso. Y las variables locales también a menudo funcionan para bien, para simplificar un código. Pero de manera general, nunca hay que usarlas. Entonces ya con esto, pues estamos viendo lo que son las variables globales. Y vamos a ver otro ejemplillo, por ejemplo, de una global constant. Vamos a hablar de constantes globales. Vamos a crearnos un script número 8. Y le vamos a poner constantes globales. Constantes globales. Fíjate que aquí en Python, pues no existe como tal un término para constantes. Acuérdate que en la programación en general, una constante es un identificador, una dirección de memoria, que no va a cambiar su valor a lo largo del programa, lo que conocemos como constantes en otros lenguajes de programación. Es decir, una variable, pero que no es variable, es decir, almacena un valor, pero no cambia, entonces no es una variable. Una variable se llama variable porque su valor varía, pero una constante no. Entonces, una constante es un identificador, una unidad de almacenamiento que no cambia a lo largo del curso, de la aplicación, perdón. Entonces, fíjate, vamos a ver un ejemplo de ello. Vamos a ponerle aquí fíjate, aquí estamos creando una variable normal. Fíjate cómo esto es una variable normal. Ejecutamos y ahí está, imprime lo que tiene que imprimir. Pero aquí, fíjate cómo estamos haciendo algo diferente. La estamos nombrando con puras mayúsculas y si es más de una palabra, la separamos con guión bajo. Esto en teoría, vamos a ponerle por acá, en teoría, y digo nomás en teoría. Dice, en teoría, esto es una constante global. ¿Por qué global? Porque para empezar está en el global scope. ¿Y por qué constante? Porque simplemente la estamos nombrando con mayúsculas y separadas con guión bajo. Pero por eso se dice en teoría. Nosotros aquí semánticamente vamos a decir que es una constante global. Y para darle ese significado semántico, que nomás es eso, semántico, pues lo ponemos con mayúsculas y separadas con guiones bajos. Entonces, en teoría esto es una constante, pero si hacemos esto, pues lo modifica. Entonces, aquí vamos a ponerle por acá
Dice en Python, no existe como tal un término constante, un identificador constante. Como tal, existe pero hasta cierto punto. Entonces, aquí no existe en Python como sí lo existe en la programación. Así que el nombre de constante, pues solamente es algo semántico. Una constante global como la que tenemos por acá, Python no nos va a impedir de modificarla. Por ejemplo, si Python soportara como tal las constantes, por ejemplo en Java me parece que sí, pues aquí si modificáramos la constante un precio, pues nos daría error. Pero vemos como aquí Python pues no tiene como tal, no la detecta como tal como una constante. Pero mejor vamos a dejarlo ya para el próximo video. Saludos.